Dígale, no me voy a molestar contigo, Señor. Necesito escuchar lo que está en tu corazón, no lo que está en el mío, porque mi corazón, dígale, es traicionero. A veces me dice que tengo que seguirte y otras veces me dicen, no, no lo sigas. Señor, quiero escuchar lo que tú tienes para decirme, porque tu mensaje siempre será bueno, papá. Dígale, Señor, no voy a cuestionar lo que tú me vas a decir hoy. Lo recibiré como una hija que se rinde ante el Padre. Y que, aun y cuando muchas veces puede pensar que ella tiene la razón, sin embargo ve la autoridad del Padre, agacha su cabeza y dice, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Y recuerda eso. Aun cuando no crea que lo que dice el Padre es lo correcto, tiene razón. Pero te aseguro que ya hay premio para el que honra a sus padres. Hay un premio. Es una promesa, de hecho. Y dice para que te vaya bien. Encima, para que te vaya bien. Bueno, la palabra para el día de hoy quiero invitarle a que vaya al libro de Hebreos. El Señor me entregó una palabra durante toda la semana, me estuvo ahí meditando. Seguí sacando palabras para los días que ya tuvimos reuniones y el Señor nos ministró. Pero el Señor no me dejaba tranquilo con otra palabra. Y yo decía, Señor, ¿cuándo hay que entregarla? ¿Cuándo? Y me daba otra palabra y la entregaba el día miércoles y venía el viernes y así lo llevábamos. Y hasta que ya el Señor me soltó esta palabra, como quien dice, me dio el permiso y me dijo, ahora es el momento de entregarla. Amén. Por eso le decía, acepte esta palabra porque le aseguro que a mí me gustaría decirle muchas otras cosas. Mauricio en su carne, en su humanidad, le gustaría decir muchas cosas lindas que usted quiere escuchar para que se llene la iglesia. Pero estoy limitado a decir lo que Dios quiere decirle a usted. Y no quiero ser hallado falto, que yo llegue al reino de los cielos un día y que Dios me diga, tú no puedes entrar. Jamás le dijiste lo que yo te mandé a decir. Tuve que buscar otros medios para llegar a ellos. Bueno, el título para este mensaje y el libro de Hebreos, si lo tiene a mano, manténgalo ahí. Voy a ponerme mis super anteojos para ver un poco mejor, con claridad. Esté clamando, iglesia, esté clamando por mí, a fin de que las palabras que el Señor ponga en mis labios, usted las tome como venidas de Él. Ya les dije antes, podría decirle muchas cosas y buscar bosquejos en la Biblia para que todos estén contentos y conformes y contentos conmigo, felices y me amen y digan, este es el mejor pastor del mundo. Pero no puedo hacerlo. Mi integridad como hombre de Dios no me permite hacer trampas. El título para este mensaje es Ayuda a mi fe. ¿Cuántos aquí tenemos fe? Yo creo que todos tenemos fe. Pero el tamaño de la fe, de eso vamos a hablar. ¿Por qué mi fe necesitaría ayuda? ¿Por qué la fe de Mauricio, la fe de ustedes, necesita ayuda? ¿Acaso la fe en sí misma no podría prosperar? ¿En sí misma no podría arreglárselas para crecer? A veces pensamos así. Creemos que la fe por sí sola hará su propio trabajo. Y que el que tiene poca fe, tal vez pasen 5 años y va a tener mucha más. Y yo les aseguro que hay creyentes que han empezado con un poco de fe y llevan 10 años y todavía no creen en todo lo que Dios les dice. Todavía cuestionan a Dios. Encuentran que son muchas las locuras de Dios. Lo que a Dios se le ocurre es muy loco. Pero este es el Dios al cual usted alguna vez le hizo una promesa o le dijo, te seguiré y te serviré. Un Dios que no siempre está de acuerdo con usted, y le aseguro, un Dios que no siempre está de acuerdo conmigo. Por eso mismo le abro mi corazón. Y he escuchado y he visto que hay tremendas predicaciones que atraen a multitudes. Sin embargo, Jesucristo, aunque atrajo a multitudes, no todos se quedaron.
Muchos decían, no, se está poniendo demasiado exigente este maestro. Entonces, veamos, ¿cómo podría mi fe ser fortalecida? Ya llevo dos preguntas. La primera, ¿por qué mi fe necesitaría ayuda? ¿Cómo podría mi fe ser fortalecida? Tercero, ¿acaso la fe no crece por sí misma? Pregunta que usted quizás se ha hecho en algún momento. ¿Por qué estoy estancado en mi fe? ¿Por qué no puedo ir más allá? ¿Por qué veo que otros corren, que otros siguen, que suben y que suben peldaños y yo siempre estoy como aquí abajito? Es más, siento que cuando intento subir me resbalo y caigo otra vez. Y como la caída duele, a veces prefiero quedarme allí, en ese peldaño, donde nada pasa, donde todo está un poco más tranquilo, donde nada se incomoda en mí. Iglesia, vamos a identificar entonces y veremos todos juntos de qué estamos hablando. Hebreo, capítulo 11, verso 1, dice así, según la versión que usted tenga, anoté dos versiones acá. Una dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que es fe? Es certeza. ¿De qué? De lo que yo espero, ¿cierto? Lo que usted espera. Y luego añade, es la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas cosas usted ha conseguido que antes de tenerla usted dijo, wow, me costó tanto? A veces pensé que hasta iba a ser imposible, que iba a ser muy difícil porque habían tantas trabas, tantas cosas en contra, que muchas veces pensé, debe ser porque mi fe es pequeña. Hasta que me di cuenta que si dejaba de quejarme por mi poca fe y comenzaba a caminar en la fe, mi fe crecería. Y hoy, más de alguien puede decir, estoy viendo el fruto de una fe en la que se camina. No en la que se proclama, en la que se camina. ¿Ya? Guardemos bien estos conceptos, por favor. Hay que caminar en la fe. Porque el que dice yo tengo fe y se queda en eso y tiene miedo a cada desafío, cada cosa que Dios dice, haz esto, no, es que mi fe no es tan grande. Dile esto a aquel, no, es que no tengo fe, capaz que no sé qué palabra le voy a decir. Cada vez que nos obstaculizamos a nosotros mismos en la fe, tu fe y la mía pueden llegar a permanecer tan pequeña y tan inútil hasta que Cristo venga. Por eso les hablaba anteriormente en otra reunión de que no podemos estar toda la vida contando nuestros testimonios del pasado. Es que cuando vine a Cristo, Dios salió a mi encuentro y tuve una experiencia sobrenatural. ¿De qué te sirve si hoy no vives experiencias sobrenaturales? Si ya no hay contacto con Dios, ya no lo sientes, no lo percibes, no sientes su perfume. Entras a la habitación para a ver si es que acaso algo sucede y en menos de 5 minutos ya quieres salir. La fe no es lo que se dice, sino en lo que tú caminas. Caminar por fe significa que vas a tener que caminar y que van a haber muchos obstáculos. Y es la oportunidad para decir, disculpa, pero yo no vengo solo, yo no camino solo. Hay un gigante que camina conmigo. Él me defenderá cuando los obstáculos yo no pueda empujarlo. Él me defenderá. Y si es preciso, si me tiene que levantar y pasar al otro lado, cuando hayan barreras, Él lo va a hacer. Porque sus pies son mucho más grandes. Me puede cargar. Basta solo un pequeño paso y Él atraviesa todas las defensas que yo no puedo atravesar. ¿Se entiende? Caminar en la fe. Entonces, es una convicción de lo que no se ve según la Biblia, la Reina Valera. Hay otra versión, que es la que yo más uso, del arameo al español, que dice, ahora bien, esto es, ¿alguien quiere saber qué es lo que es la fe? Dice, ahora bien. La fe es la convicción
de las cosas que se esperan. Es decir, estoy convencido de que lo que yo espero llegará. Amén. Y pucha que es necesario esto, mis hermanos. Porque no se trata de proclamarlo. Alguien piensa que si lo digo 3 veces sucederá. ¿Y por qué? Sí, porque una vez el nombre del Padre, la otra el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. No, esto no son amuletos. Debemos proclamar algo, pero con convicción. Hay personas que tienen tanta convicción que solo necesitan proclamarlo una vez y caminan en esa fe. Amén. Y ven la recompensa. Mientras que hay otros que pueden estar diciendo y repitiendo lo mismo 10, 20 veces por día, pero no ven el milagro. Porque solo repites, pero no caminas. Fe no es, Señor, yo sé que tú me vas a dar un trabajo, así que aquí me quedo en mi casa, durmiendo, mientras, Señor, tú respondes. Fe es, yo sé que tú tienes un trabajo para mí, Señor. Y estoy atento en cualquier momento, cuando yo vaya para allá, cuando vaya al centro, cuando me encuentre con alguien, alguien me va a traer tu respuesta, alguien. Eso es caminar en la fe. ¿Te das cuenta que no es solo repetirlo, es para que funcione? ¿Has visto estas cadenas que salen por internet? Repite este mensaje 10 veces y envíalo a 10 más. Y será hecho una realidad. ¿Y cuántos lo han hecho y no ha sido realidad? Porque no funciona así. La fe funciona en el accionar. Yo le creo a Dios y si Dios me dice que yo debo ir y conquistar esto, lo mínimo que Dios espera es que yo salga y atraviese la puerta. Pero hay un grupo significativo de creyentes que piensan que la fe simplemente es dormir y esperar. Que la bendición te golpee la puerta y que diga, yo aquí estoy, me mandaron. Eso sucederá cuando tú no puedes salir, cuando estás enfermo, cuando estás herido, cuando todo el mundo te cerró las puertas y tú ya caminaste. Ahora es Dios que dice, mira, cuando Dios te cierra la puerta, yo la abro. Así sí puedes esperarlo. Veamos entonces, ¿qué más dice esta versión? La convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran una realidad. Eso es fe. Si yo pensara, Señor, estos días conversábamos de dónde vamos a salir, podremos salir este verano a algún lado por ahí, por último al río Cachapual, pensamos. Por último ahí. Y hablábamos con mi familia en casa. Y bueno, la fe es que usted ore a Dios, le presente la petición, ¿cierto? Y luego ya comienza a buscar el traje de baño, pues. Sí, porque ¿cómo va a ir? No va a ir con su casaca de vuelo ahí, no. Fe significa, yo ya le he pedido a Dios y yo creo que he estado caminando en su voluntad. Como estoy en su voluntad, sí que es un padre que recompensa a los hijos obedientes. Y ahora, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar a preparar, a ver qué pantaloncito me queda, cuál ya no me queda porque estoy medio gordito. Y así empezamos. Y alguien dice, oye, faltan 6 meses para el verano. Es que la fe me dice que yo ya estoy viendo lo que no ha llegado. ¿Se entiende? Es decir, yo ya me veo allí en la playa, en el río, en un lago, ya me veo bañándome y la brisa del viento y el sol y el viento soplando mi cabellera. Fe. Pero ya lo ves. Gracias por esa fe, Margarita. Gracias. Fe es lo que tú te atreves a proclamar, pero comienzas a mover lo que está a tu alrededor. No dejas que se mueva solo. No, tú caminas. Se imaginan los enfermos. Señor, Jesús, sáname. Y alguien le dice, oye, Jesús está en Jerusalén. Estamos acá en Damasco. ¿Tú le quieres escuchar? No. ¿Qué hacían los enfermos? Caminaban. Y cuando no podían caminar, ellos pedían ayuda, llévenme, y ahí está. Y tenemos un caso de un hombre, ¿cierto?, que estaba ahí paralítico en cama y fue llevado en una camilla por sus amigos. Él no se
quedó en casa diciendo, díganle a él que yo estoy acá, que me mande un milagro. No. A veces queremos y creemos que la fe se mueve así, de esa manera. Por eso nuestra fe no puede crecer. Antes de dar el paso y tomar la decisión, ya estás pensando, no, si me va a ir mal. Me va a ir mal. Pero hermano, confía, un buen trabajo con un buen sueldo. ¿Qué buen sueldo si en todos lados pagan poco? Oye, ¿tienes fe? Sí, por supuesto que tengo fe. Si lo digo en fe, con razón estás así, pues si lo dices en fe. Tienes que proclamar, pero tienes que creer que el Dios a quien tú le hablas es un Dios que tiene la llave de todo. Amén. Él no está limitado. Tenemos un problema, es que nuestra mente está limitada. Pero Dios no está limitado. Ahora bien, si esto es la visión de las cosas que se esperan, como si ya fueran realidad, es decir, usted tiene un plan, se lo presentó a Dios y usted dice, Señor, yo he rendido a ti, yo creo que estoy en obediencia, Señor, perfecto, no soy, pero intento cada día honrarte con todo lo que puedo. Señor, este es el plan, me gustaría esto, ¿sabes qué? Estoy cansada, estoy cansado, necesito esto. Esta puerta no se ha abierto por mucho tiempo. Señor, creo que mi fe ya es tiempo de que crezca. Y voy a comenzar a golpear esa puerta, así sea que tenga que derribarla. Pero voy a golpear. Por último, por cansancio me van a abrir. Pero voy a golpear la puerta. Eso es fe. ¿Te ha ido mal en muchas cosas? ¿Te ha costado prosperar? ¿Te ha costado ser feliz? Bueno, sigue golpeando porque la fe va unida a la perseverancia del que cree que existe esa fe. Veamos. También dice, según esta versión, dice, es la revelación de las cosas que no se ven. Es decir, podrás verlo aún con los ojos cerrados, así como yo, ¿cierto? Les contaba, imaginaba, excepto por eso del cabello, pero sí me imaginaba estar ahí. Así es la fe. Imaginamos. ¿Qué es lo que no has podido vencer? ¿Cuáles son tus dificultades extremas? Fe significa que ahora empiezas a caminar. Es que yo estoy creyendo que algún día mis hijos llegarán a Cristo. No. Lo que tú tienes que hacer es caminar en esa fe. Es proclamar el evangelio, es llamarle y decirle, hijo, hija, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo en el mundo entero, quiero explicarte cómo son las señales. Eso es caminar en la fe. Y luego que tú pones la palabra, sigues agarrado fuerte de tu fe, esperando que Dios haga la obra. Porque no está en ti el poder, sí está en nosotros la palabra. Y aunque la palabra tiene poder, se acciona con la fe. Amén. Veamos, el objetivo de la fe es traer entonces el pasado o el futuro. ¿Por qué el pasado? Porque si tuviste un pasado esplendoroso en las cosas de Dios y en tu fe, tú crees que puedes volver a recuperarlo y a estar bien con el Señor como estuviste en aquel tiempo, entonces necesitarás una porción de fe. Si tu fe se ha extinguido, te va a costar demasiado recuperar algo que está atrás y mucho menos lo que está por delante. Porque si lo que está por detrás ya lo conociste y podrías engancharte otra vez, ya pasaste por ese desierto. Entonces el enemigo te va a acobardar para que no des pasos de fe hacia el futuro. La fe te puede llevar hacia adelante, pero debes saber que la fe es para caminar en ella. Veamos. Es traer, ¿cierto? El objetivo de la fe, traer el pasado, mi buen pasado en Cristo. No estoy diciendo que las cosas malas que hice las traigo. No. Mi buen pasado, mi buen momento, los traigo. Porque ya no me sirve estar contándole a alguien lo que yo hice. Y mira, yo hacía esto en esos años. Lo que sirve es que atraigas la pasión que un día tuviste, la pones en tu presente y te abalanzas al futuro. Y ahora, ¿qué es lo que llevas? Llevas la experiencia de tu pasado, las lágrimas, el llanto, el dolor, pero la firmeza de ese Dios que nunca te dejó.
y va contigo. Entonces el futuro ahora se vuelve mucho más seguro para ti. Porque estás llevando, no nada, estás llevando todo lo que un día te llamó la atención cuando fuiste cautivado. Veamos algo más. Es decir, nuestra fe debe ser capaz de traer el sacrificio de Cristo y cada tramo de sufrimiento que Él padeció por amor al Padre y a nosotros. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que debo ser capaz de recordar y traer a la memoria lo que Cristo sufrió, lo que Él padeció por mí. Debo ser capaz de que mi fe me lleve a eso y traerlo a mi presente. ¿Pero por qué, pastor? Porque en tu presente también tendrás problemas. Tendrás aflicciones. Y vas a necesitar de alguien experimentado. ¿Quién es el más experimentado en dolor? Jesús. Por eso lo necesitas, porque las veces que lo intentas sola o solo, fracasas. Porque estás tomando de ejemplo el espejo. Y en el espejo está tu propia imagen. No está la imagen de Cristo. Trae a Cristo, varón, probado en todo. Si Él pudo, ¿por qué tú no podrías? Excepto que no tengas fe. Veamos. Punto 2. También nuestra fe debe llevarnos a ver las promesas futuras de Dios como algo real, en parte para nuestro presente y en parte para nuestro futuro. El presente, lo que hoy podemos vivir, ¿lo podemos vivir en la fe? Por supuesto que sí. Y podemos entonces derribar gigantes en el nombre de Cristo Jesús. Por supuesto que sí. Pero todo lo que podamos derribar en este tiempo y que nos traiga un buen pasar, una buena bendición, tanto para nosotros, para la casa, para la familia, para mis amigos, mis compañeros de trabajo, la bendición que yo tengo de parte de Dios y esto que usted tiene, puede y debe abarcar a todos. Pero también debe atraer la bendición que lo llevará a lo eterno. Porque todo lo material no sirve para hacer un cambio por lo del cielo. ¿Puede alguien en fe ser muy próspero en esta vida? Por supuesto que sí. Sí, lo puede ser, sí, sin ninguna duda. Puede serlo. Se proyecta, se planifica, se ordena y cree que Dios está con él. Sí, puede. Pero eso no sirve para lo eterno. Para lo eterno tienes que proyectarte ahora en otras cosas que tienen que ver más con tu vida espiritual. Entonces, ¿debemos tener ambas? Sí, por supuesto que podemos tener ambas. Pero hay que ser realistas en una cosa. No todos están capacitados para tener ambas bendiciones. Hay algunos que se pierden cuando están las dos. Y hay otros que logran prosperar en el Señor y llegar en esa bendición con todo lo que Dios les permitió tener a su presencia. El libro de Marcos, en el capítulo 9, recuerde que estamos hablando únicamente de la fe. Marcos, capítulo 9, en el verso 24 dice así: al instante, el padre del muchacho clamó y llorando dijo: creo, ayuda a mi escasa fe. O ayuda a mi fe, según las versiones que ustedes puedan tener. De todos modos, aquí está el padre de un muchacho clamando y llorando y dijo: creo. Como muchos de nosotros podemos decir: pero pastor, yo también creo. Sí, este hombre del cual les voy a hablar también dijo: creo. Es decir, tengo fe. Si yo no creyera, tú podrías acusarme de un hombre sin fe. Pero tengo fe, por eso digo creo. Y luego dice: ayuda a mi fe o a mi escasa fe.
Esto significa creo, pero no lo suficiente. ¿Se da cuenta la diferencia? Puedes creer y no ver nada. ¿Por qué? Porque tu manera de creer, porque tu fe es insuficiente para las cosas que quieres. Y porque además estás haciendo muy poco por lo que quieres. Estamos viviendo tiempos en donde las personas quieren todo regalado. Nadie quiere hacer nada. Quiero que Dios me lleve allí, allí, allá, allá, y no hace nada. Quiero que Dios me dé esto y aquello, y no hace nada. En las cosas del reino, verás que hay muchas similitudes también. Entonces, este hombre cree, pero no lo suficiente. Veamos, ¿qué factores impiden que una fe sea más grande? ¿Qué factor podrá impedir que mi fe sea más grande, que se mantenga por tanto tiempo y sigo siendo el mismo, la misma fe? ¿Me sigo equivocando en lo mismo? ¿Sigo cayendo en las mismas faltas de siempre? ¿No puedo prosperar? Una vez me propuse hacer esto y esto en Cristo, y ¿sabe qué? Han pasado 5, 10, 15 años y todavía estoy donde mismo. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Qué factores impiden una fe más grande? En el mismo libro de Marcos, cuando usted sube al verso 17, recuerden que leímos el verso 24, suba al 17 y vamos a encontrar algunas pistas de esto. Ponga mucha atención. El verso 17 dice esto: y uno de entre la multitud le respondió y dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo porque tiene un espíritu inmundo. Alguna versión dice espíritu mudo o sordo, mudo. Dice, está explicando este hombre, este padre, de que reconoce que su hijo está en problemas, que hay dificultades. Por lo tanto, si él lo trae, está diciéndole: yo creo que alguien puede hacer algo. Amén. Verso 18. Y al venir sobre él, lo derriba, lo arroja y arroja espumarrajos, cruje los dientes y desfallece. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Los judíos también eran poseídos por demonios, para que usted lo sepa. Y él dice que lo trajo a sus discípulos, siendo él un hombre judío, y cuando todavía no estaban los discípulos caminando con Cristo, de seguro que ¿dónde cree usted que lo llevó? A los ancianos, a la iglesia antigua, primitiva, pero no esa iglesia cristiana, sino a la que era precedida por aquellos ancianos, fariseos, seduceos, gente de la época que también intentaban y hacían conjuros para echar fuera demonios. Entonces este hombre es un hombre que ya ha experimentado el desazón, el fracaso de ir a golpear la puerta y que alguien lo intente y que digan: no funciona, no pasa nada, llévatelo. Luego viene por segunda ocasión y hace un intento. Quizás esta vez he sabido que los discípulos de Cristo también hacen milagros. Va donde ellos y lleva a su hijo para que sea ministrado y sean quitados de él esos demonios. Y se da cuenta que ellos tampoco pueden hacerlo. Yo quiero a usted moverle a esta historia, a que comprenda de que las respuestas que buscamos no siempre van a estar en la primera puerta, que tendrás que insistir muchas veces, que no siempre las cosas se dan fáciles en el tiempo que tú vas a esperar. Este hombre, cuando dice ayuda a mi fe, lo que está diciendo es un poco como: mira, aún me queda un poco de fe. Ya fui donde los ancianos de la iglesia, ahora acabo de venir de conversar con tus discípulos. Y Jesús, ¿cierto?, es cuando le pregunta si él cree. Es decir, es un hombre que para creer y posesionarse de una fe más grande ha visto derrotas,
ha visto el fracaso de quienes deberían ayudarle y no pueden hacerlo. Iglesia, la fe tiene que ver con muchos intentos. Y seguir allí, y seguir buscando. Aunque te cierren la puerta, no debes pensar que Dios es el que la cierra. Porque si tus deseos son nobles, son buenos, Dios de seguro te quiere abrir la puerta. Hay que reconocer que sí tenía fe. Él trajo a su hijo. Él cree en ese mundo espiritual. Es decir, primero, este hombre tuvo que creer que existía el reino de los demonios. Porque a la hora que él no cree eso, diría, no, es que mi hijo está enfermo. Es una enfermedad. Y no hubiese buscado que fuera liberado de demonios. Simplemente lo esconde como mucha gente hace en su casa. Tienen enfermos mentales muchas veces, y lo esconden en casa y no lo sacan a ningún lado, y ahí están, y se conforman a la idea de que son así, que no hay salida para ellos. ¿Qué hubiese pasado si este hombre se conforma? Ya me fue mal con los ancianos de la iglesia, ahora me fue mal con los discípulos, entonces vámonos por la casa, hijo. Tendré que acostumbrarme a de que tú vas a ser así siempre. Este es un llamado para nosotros los padres. No nos cansemos de proclamar libertad para nuestros hijos. Amén. Este hombre no se fue a casa diciendo ¿qué voy a hacer? No. Él dijo, tiene que haber alguien. Aunque mi fe sea pequeña, pero fíjate en esto, cuando tu fe es pequeña, debes encontrarte con alguien más grande. Porque si te encuentras con otro pequeño en la fe, fracasarás. Arrímate a un buen árbol. Y no cometas el error de pensar que porque en una ocasión o en dos ocasiones te fue mal en esto y no estás viendo la respuesta de Dios, no cometas el error de decir esto no va a cambiar. Yo creo que no hay esperanza. Padres, no maldigan a sus hijos cuando digan eso. Siempre debes proclamar, mi hijo o mi hija sí va a conocer al Señor. Entonces, ¿tenía fe este hombre? Sí tenía fe. Pero él tiene una característica. Él reconoce que su fe está limitada. Reconoce que su fe es poca. A diferencia de un mundo cristiano que le cuesta reconocer que su fe es poca. Generalmente en la iglesia también hay bravucones. También hay personas que no, si yo tengo fe, yo sé que Dios lo va a hacer. Y es mentira, no quiere quedar mal. Le cuesta reconocer y decir, ¿sabe qué? Yo necesito ayuda. Necesito ayuda espiritual. Yo tengo cosas interiores dentro de mí. Ayúdeme. Sino que cuando se le pregunta, dice, no, estoy bien. No, sí, hay algunas cosas, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer. Porque no quiere reconocer que necesita de alguien más grande y que en sus fuerzas no puede lograrlo. Ni podrá. Veamos entonces. Existe un factor que puede impedir la fe, y es que estás golpeando la puerta y aún no se abre. Que estás llevando ese hijo para que sea liberado y no funcionó con aquello. Lo llevaste a un segundo intento, no funcionó. Ahora, ¿cuántos otros intentos habrá hecho este hombre para llegar a tener una fe tan pequeña? Es que cuando las cosas se comienzan a poner mal, tienes dos opciones. O dejas que tu fe crezca y dices, en el nombre de Jesús, Satanás, te reprendo, yo voy a seguir porque yo sé que Dios tiene la respuesta. Amén. O tomas esa situación y dices, bueno, seguramente Dios no quiere que yo esté bien. Seguramente Dios no me quiere ver feliz. A lo mejor es para que yo así lo ame todo el tiempo y por eso quiere que yo esté triste. No. Dios quiere ver a sus hijos felices. Amén. Y aún en la prueba, felices. Amén. 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 Entonces, metiéndonos otra vez en esta historia,
Dice que había un espíritu que lo derribaba. Respondiendo Jesús a lo que él dijo, que lo llevó a sus discípulos y que no pudieron. Jesús respondió en el verso 19, oh raza incrédula o generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Vuelve a hacer pregunta a Cristo. ¿Hasta cuánto os he de soportar? ¿Hasta cuándo? Y luego añade, tráiganlo. Como diciendo, vamos a terminar con este problema de una vez por todas. Tráiganlo. Porque cuando llegas al conducto correcto, de allí no puedes esperar menos que un milagro. Él es Jesús. Ante Él todos se inclinan. Aún los demonios tiemblan. Es Jesús. Pero ¿estamos llevando a nuestros hijos a Jesús? ¿O estamos dejando que ellos construyan su propio camino, sus propias veredas? Bíblicamente hay argumentos que dicen que nosotros tenemos la responsabilidad ante Dios. ¿Por quiénes? Por nuestros hijos. Veamos. Estamos hablando de una fe. Entonces su fe no pudo crecer porque ya lo había llevado, hizo intentos y en vez de ver el milagro, lo que veía era que esos demonios tenían más fuerza y se mantenían en el cuerpo, en el interior de su hijo. Ellos pidieron, dice, estar con él y luego le preguntaron también a Jesús a solas, ¿por qué pasó todo esto? Es clave que la pregunta de Jesús cuando dice, ¿hace cuánto tiempo que está así? Jesús preguntó al padre del muchacho, ¿desde cuándo que está así? Y él le respondió, desde su niñez. Es decir, este hombre ya se había habituado a que tendría que ver crecer a su hijo lleno de cosas. Pero nunca es tarde para reaccionar. Y a pesar de su poca fe, este hombre supo cuándo era el momento de hacer algo distinto. Iglesia, nosotros como padres tenemos que saber cuándo es el momento de hacer algo distinto. Jesús demuestra que lleva tanto tiempo con el problema que se adaptaron a él, es decir, aún los ancianos de la iglesia se habían adaptado. Este es el que una vez lo intervenimos, oramos y no pudo ser liberado y le dijimos, quédate con tu hijo, no se puede hacer nada. Hay veces que el enemigo igual te va a susurrar, adáptate a esto, no puedes hacer nada, tu hijo es así, bueno, vas a tener que hacerte la idea de que tu hijo simplemente es así, tu esposa es así, bueno, tendrás que hacerte la idea y capaz que empeore. Tomamos consejos muchas veces que no son los correctos. La fe dice que tú tienes que seguir y tú sigues en lo que estás pidiendo y no decaes. Y a pesar de que el enemigo y las personas te digan, hermana, no pida eso, ¿cómo se le ocurre? Usted dice, yo no estoy pidiendo a un Dios muerto, yo le pido a un Dios vivo. Amén. Amén. Veamos. La fe del padre sí fue afectada por esos intentos fallidos. Por supuesto que sí. Él lo reconoce cuando dice, ayuda a mi fe. Cuando tu fe sea pequeña, debes acercarte ¿a quién? A Cristo o a alguien más grande. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que ya haya pasado por esos valles y que diga, ¿sabes qué? Yo ya estuve parado aquí donde tú estás. Ven, sígueme, sal de aquí. No, déjeme aquí nomás y siempre me va mal. No, párate, sal de aquí. Pero existen aquellos tosudos que dicen, oiga, insisto, déjeme aquí. Es como decirte, déjeme con mi problema si ya no hay solución. Oro a Dios para que nosotros no tomemos esa actitud. Ahora, si seguimos hablando de la fe, vaya corriendo conmigo, vaya Mateo. ¿Cuál es el problema aquí con este hombre? La fe. ¿Cuál es el problema con los discípulos de Cristo en esta historia? La fe. ¿Cuál es el problema con los ancianos de la iglesia antigua? La fe. Veamos entonces lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 13.
versos 31 y 32. Y dice así: le habló otra palabra en parábolas, diciendo: el reino del cielo se puede comparar a un grano de mostaza, el cual un hombre tomó y sembró en su campo. Y aunque es la más pequeña de todas las semillas, al crecer llega a ser el más grande de todos los arbustos y se convierte en un árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Amén. Lo leí conmigo. Entonces, tenemos aquí un pasaje donde Jesús mismo está comparando el reino de los cielos con un grano de mostaza, y está mostrando que aunque es pequeño, tiene ciertas cualidades. Tenemos un problema en esta escritura, un problema de interpretación, y es que la mayoría han pensado que esta cita bíblica es de Cristo, de alguna forma que Cristo está asumiendo que tener la fe del tamaño de una semilla de mostaza es suficiente. ¿Por qué? Porque luego hay otros textos que dice: si tuvieres una fe, aunque sea como un deporte de tamaño de mostaza, le dirías a este monte que se mueva, y el monte. Entonces hemos tomado una mala interpretación de esto. Porque si fuera necesario tener así un poquito de fe, este hombre de la escritura de Marcos dice que él tenía fe, él creía. Y si la semilla de mostaza es lo más chico en proporción a la fe, entonces ¿qué estaba fallando? Podríamos decir: este hombre tenía fe entonces. ¿Por qué no se pudo mover esa montaña? Su hijo endemoniado, ¿por qué no pudo ser liberado? Bueno, porque está mal enseñado esto. Hemos creído que tener una fe como el tamaño de una mostaza significa que eso está bien, y eso está mal. Eso es pésimo. Nunca se conforme usted y nunca diga con sus labios: mi fe es pequeña como un tamaño, como una semilla de mostaza. No diga nunca eso, porque eso no es lo que Cristo quiso enseñar en este pasaje. Y se lo voy a demostrar para que usted sepa si realmente es Dios que me habló. Jesús jamás quiso enseñar que el tamaño de la semilla no es importante. Muchos se justifican en su falta de fe con este pasaje bíblico, pensando que una fe pequeña llegará a hacer cosas grandes, que con una fe pequeña igual puedo agradar a Dios. No, una fe pequeña no te da milagros grandes, te da milagros pequeños, cosas chicas. Y Dios no es aquel que te enseña a tener una fe pequeña para que consigas pequeños milagros, sabiendo que Él es grande y poderoso. ¿Por qué te diría: ten una pequeña fe? El llamado de Cristo siempre fue a que teníamos que crecer. ¿En qué cosa? En la fe. Porque Él sabe que si nuestra fe es pequeña, tendremos dificultades, como la dificultad que tuvo este hombre que quería ver a su hijo libre y no podía. Que los discípulos pusieron mano y tampoco pudieron. Entonces, con mi fe pequeña no puedo lograr cosas grandes. Es una mentira. No puedo lograr cosas grandes. Con mi fe pequeña puedo lograr cosas pequeñas. Veamos si es eso. ¿Usted cree que Cristo quería eso de su pueblo? ¿Que tuviéramos fe pequeña? Desde luego que no. Es más, para las cosas que le espera a un creyente una vez que conoce a Cristo, tiene que tener una fe grande. Una fe pequeña lo que hace es sacarte el primer día de convertido fuera. Necesitamos una fe más grande. Veamos entonces esto. Veamos qué quiso decir Jesús. Él está diciendo: no puedes ser una semilla toda tu vida. Por eso habla de que la semilla de mostaza, ¿cierto?, cuando comienza a crecer, se transforma ¿en qué cosa? En un árbol y comienza a alumbrar todo eso. Es decir, Jesús está pensando en la cualidad de la mostaza, en la cualidad de la semilla, en cómo germina, cómo crece, con la rapidez que lo hace.
Ese es el concepto, ese es el mensaje, esa es la enseñanza de Cristo. No está diciendo que tu fe tiene que ser pequeña, como un grano de mostaza. No, Él está diciendo, quiero mostrarte que hay una semilla que, aunque es muy pequeña, tiene ciertos atributos. Entonces Jesús está comparándonos, o quiere comparar esa semilla con lo que nosotros tenemos que crecer y en qué tenemos que transformarnos. Las características de la semilla de mostaza. Y ¿sabe que esto yo lo investigué y quedé para adentro? Yo dije, Señor, ¿cómo uno puede a veces entender un mensaje de Cristo y aún así, Señor, irnos por otro camino? La semilla de mostaza, y esto es genéticamente, está comprobado científicamente, es resistente a la sequía, al calor, a las heladas. Se aclimata a muchos tipos de tierra. Soporta altas temperaturas frente al fuego. No se rompe ni se quiebra. Tiene cualidades antiinflamatorias. Es antibiótico natural. Ayuda en la digestión, descongestionante. Ayuda y fortifica los huesos, articulaciones y músculos. Tarda entre 3 días a 10 días para estar en condición de germinar. Wow. Es decir, lo que Cristo estaba haciendo, nos estaba comparando con las cualidades que debe tener un creyente que ya se tomó de la fe. No que te quedes como un pequeñito allí que no sirve para nada, no, sino que tómate de las cualidades. No te estoy diciendo sé una semilla de mostaza chiquitita, te estoy diciendo toma las cualidades que tiene la semilla de mostaza. ¿Y cuáles son? Mira, no pueden pasar más de 3 días sin que ella comience a crecer y a germinar. Y en 10 días estará dando ya algo. De eso está hablando Dios. De eso habló Cristo cuando tomó esa comparación. De la capacidad que tiene esa semilla. Solo 3 a 10 días para estar en condición de germinar. No se puede mezclar ni cambiar. Mira, científicamente, ¿usted sabe que trabajan con la semilla? Para hacer proyectos y cosas. Bueno, de toda la semilla de mostaza, nunca han podido cambiar la genética. Han intentado, no pueden. Está encerrada en sí misma, que cualquier cosa que intenten hacer con ella no funciona. No pueden de ella misma generar otra semilla, algo distinto. No pueden alterarla. Lo que Jesús está diciendo, tienes que tener una fe inalterable. Una fe que aunque intenten hacer algo contigo, aunque intenten cambiar tu fe, moverte para que tú no sigas pensando en eso, aunque alguien intente hacer que tú te conformes a lo que eres. Si tienes la fe, debes tener también la genética de esa semilla. Y es que cuando te digan que no se va a poder, usted va a decir, ¿sabe qué? Yo no tomo esas palabras. Cuando alguien te dice, tú vas a ser infeliz toda tu vida, no, yo no me tomo eso. No, mi fe dice que mi Dios me ama y que Él me va a hacer feliz, que Él tiene preparados caminos de bendición para mí. Eso es tomar la genética de esa semilla de mostaza. No quedarme, quiero ser un pequeñito aquí. Una pequeñita que no salva a nadie, Señor. Soy tan poca mi fe, tan pobre mi fe. No. Se trata de las cualidades. ¿Cuáles son las cualidades de tu fe? Cuando te encuentras con situaciones adversas, ¿qué es lo que haces? Te deprimes y dices, no, yo creo que esto se está poniendo muy difícil. Yo creo que ya no se va a poder. Yo creo que Dios igual está complicado con esto. Tal vez Dios no quiere. Tal vez Dios no puede. No está. Lo que pasa es que no te estás transformando en un árbol de semillas de mostaza. Te estás acostumbrando a ser simplemente una semilla. Y las cualidades que te he nombrado es que puede permanecer firme, aunque la pongan en terrenos húmedos o secos. Aunque la temperatura sea alta o baja, es decir, es resistente. Lo que Cristo está diciendo, quiero que ustedes tengan una fe resistente. Que cuando sean pasados por un proceso de fuego, ¿cómo será probada nuestra fe? ¿A través de qué? Del fuego, procesos.
Y esta semilla tiene la cualidad de que puede soportar temperatura, dice, y no, ni siquiera se parte, no se abre. ¿Entiendes que nunca se trató del tamaño de la fe? Sino de las características. Las características. ¿Es tu fe así? ¿Te ponen bajo cierta temperatura y sigue diciendo mi Dios vive, o te deprimes? Cuando ves que escasea, la semilla ve que escasea el agua, aún así no muere. Busca la manera de sustentarse. Aún de la misma tierra absorbe y busca. Y si no le dan sol, busca la manera de ella misma provocar y buscar temperatura. Oiga, cuando yo estudiaba esto decía, Señor, Jesús realmente lo sabe todo. Pudo haber usado muchos ejemplos de fe, pero usó ese ejemplo. No se rompe ni se quiebra. ¿Tu fe está intacta o está rota? Se ha roto, se ha quebrado. Yo creo que todos aquí sin excepción, hemos pasado por momentos en donde nuestra fe se ha quebrado. Yo creo que decir que no sería ser un mentiroso o mentirosa delante de Dios. Porque todos hemos tenido momentos en donde hemos ido al piso diciendo, Señor, ya no puedo más con esta situación. Señor, no sé qué voy a hacer, Señor. A veces hasta pienso en que sería mejor que tú me llevaras. Es decir, tu fe se ha quebrado. Y hemos vivido momentos como eso. Pero esta fe dice que no se rompe ni se quiebra. Tiene cualidades antibióticas para limpiarnos de la infección que traen las personas cuando te dicen cosas al oído que no son palabras de fe. Antibiótica. Alguien intenta. ¿Has escuchado ese dicho que dice que tienes que cuidarte de la gente que tiene palabras, ¿cierto? A palabras necias, oídos sordos. Y hay otra palabra que habla de oídos penicilínicos. Es decir, que mis oídos logran filtrar, ¿cierto? Y detener el veneno que alguien puede querer poner en mí a través de una conversación. Cualidades. Ayuda en la digestión. ¿De qué cosa nos alimentamos nosotros espiritualmente? Exacto. Pero cuando nos alimentamos de qué no debe ser, nos enfermamos. Curiosamente, todos los casos de liberación de demonios, hay una parte clave. ¿Sabe cuál es? El estómago. No sé por qué, pero se concentran cosas allí. Cuando hemos estado ministrando desde muchos años, cuando han pasado cosas, la mano puesta en el estómago produce que la persona sienta dolor, que salte, que sufra con lo que está pasando allí. Porque hay una concentración, es decir, la concentración no tiene que ver solamente con la mente, una mente endemoniada, no. ¿De dónde vienen las cosas que botaba este endemoniado, que botaba como espumarajos? ¿De dónde venían? Sí. Es decir, la fe bien puesta en los discípulos, esa fe que tenía Cristo, es capaz de limpiar de toda inmundicia espiritual hasta nuestro estómago. De eso se trata, iglesia. Descongestionante. Fortifica tus huesos, las articulaciones y tus músculos. Jesús no quiso enseñar con que un poco de fe moveríamos montañas. No fue la enseñanza de él. Hablaba de que si teníamos ese tipo de semilla, con esas características, podríamos mover montañas. ¿Pensando en qué?
pensando en que si alguien tiene esa semilla, en 3 a 10 días ya va a tener un árbol. Y va a estar creciendo, y con eso ya tu fe no será la misma. Va a ser más grande y vas a poder mover situaciones fuertes. La característica de ese grano tiene poder en sí misma y que debe crecer para que muchos coman de ella. Es decir, esa es la situación. Al que tiene una fe pequeña, dice: yo me conformo con mi fe pequeña, nadie puede comer de ti. Nadie puede venir a esconderse en tus ramas, porque no puedes cubrir a nadie. De hecho, apurado te puedes cubrir tú mismo. Con una fe pequeña, apurado alcanza. Cuando usted llega a un lugar donde usted quiere compartir, según lo que usted ve allí, saca su fotografía, usted sabe inmediatamente si esa persona es de fe o no es de fe. Los que son más espirituales pueden una pura miradita y saben al tiro qué sucede allí en esa casa. Necesitas encontrarte con personas que tengan una fe grande, porque de lo contrario, si te encuentras con otro que tiene la fe pequeña, esa persona intentará mantenerte también a ti bajo los niveles. ¿Por qué? Porque se acostumbró a la derrota. Se acostumbró a estar allá abajo. ¿Es tu fe como esa semilla que nada la detiene hasta que cumple su objetivo? Iglesia, no se trata de tener un grano de mostaza. Siempre se trató de ser como un árbol de mostaza. Está viniendo gente a comer de ti. Hay personas que se están escondiendo en ti, que dicen: wow, a mí me gusta estar contigo, ¿sabes qué? Me bendice tanto tu vida, tu palabra, lo que tú haces. O hay gente que dice: wow, allí vienen, huyan. ¿Eres realmente un árbol de semilla de mostaza? ¿O todavía eres una semilla que lleva 10, 15 años y no hay frutos? Nadie se refugia, porque de todo lo que tú hablas, nada conecta a esa persona con Dios. La semilla de mostaza, una vez que crece, se transforma, dice, en uno de los árboles más grandes de esa especie, que puede anidar allí a aves que vienen y se refugian y se esconden. Si tu fe sigue siendo una fe como un grano de mostaza, así de pequeñita, es bien difícil de que puedas ver la gloria de Dios. Porque es necesario que el que le busca crea que le hay. Y si no hay fe en una persona, desde luego que cuando venga la tormenta, cuando venga el viento, cuando vengan las dificultades, no podrás creer. La fe es lo que te permite que, aunque veas que lo que has pedido 10 veces no ha llegado, la fe te permite sonreír y seguir declarando: mi milagro llegará. Eso es fe. Esa es una fe que ya ha crecido. Ya no es una semilla, es una fe que ya ha crecido. La fe verdadera no te deja caer simplemente. Hoy me río y mañana lloro. Hoy estoy bien lleno del Señor y mañana ya ni me hablen del Señor. Hoy creo que mi familia y yo y mi casa serviremos al Señor. Y mañana creo que está bien difícil la cosa. No, está complicado. Tal vez tienes mucha palabra, pero poca fe. Y necesitas fe. Porque no puedes convencer a alguien que no la tiene. No puedes convencerlo si cuando te ve que en ti no hay fe. En ti hay palabrería. Te conoces mucho la Biblia, sí, la conoces mucho, pero ¿sabes qué? En los momentos en donde yo te he visto que tú estás siendo probado
yo no veo a ese hombre de fe ni a esa mujer de fe. No, no lo veo. Yo veo a un gruñón. Yo veo a una persona que se encierra a llorar y que no le cree a Dios y que dice, ¿por qué, Señor, me pasa estas cosas? Eso es lo que yo veo. No me pidas que yo crea en ese Dios que a ti no te funciona. Los que no tienen fe tienen que verla en nosotros, hermanos. Tendrás momentos en donde vas a estar viviendo una situación complicada, y es precisamente allí donde los que no tienen fe tienen que verte que tú te levantas. Que tú no te dejas engañar. Que tú asumes que estás en un problema, sí. Asume, es un problema, es una dificultad. Pero ¿sabes qué? Ellos tienen que verte que tú sigues peleando, que te sigues levantando día a día. La fe no va a crecer en nuestros hijos si nos ven un día allá arriba y después abajo, arriba y abajo. ¿Qué clase de fe le transmitimos a nuestros hijos? Tenemos que transmitir la fe del Dios real, el Dios poderoso, el Dios de Israel. Amén. Un Dios que dice su palabra que Él jamás ha perdido una batalla. Amén. Mis hermanos, creo que el problema, y por eso Jesucristo dijo, oh, generación perversa, incrédula. Le está diciendo, ustedes tienen un problema, que ustedes me dicen Señor, Señor, pero al final ustedes no me creen. Ustedes no creen lo que mi Padre dejó escrito. Lo citan, lo dicen. Son buenos para transmitir, para decir yo entiendo, yo comprendo esto, a mí Dios me reveló aquello. Pero cuando estás en tu momento de dificultad, es donde más deberías brillar y no te ven brillar. No, te ven echarte para atrás. Te ven queriendo dejar todo. Nuestros hijos no se pueden, y escúchalo bien, no se pueden convertir a Cristo a menos que los padres estemos convertidos. Y convertido significa que ya no me saco el traje, como dijimos, para mostrar lo que realmente Dios hizo en mí, esa transformación, que no va a aparecer a rato. No, convertido significa yo vivo con mi armadura puesta, vivo con mi escudo, con mi espada, porque eso es lo que soy. No puedo ser otra cosa. ¿Y por qué? Bueno, porque ya me convertí. Iglesia, debemos convertirnos a Cristo. No puede haber diferencia entre quienes estamos aquí adentro y luego cuando estamos fuera. No puede haber diferencia, no, de ninguna manera. Usted no es Superman y no es Supergirl. No, que se transforman cuando era el momento oportuno e intentan vivir en el mundo, allí en la ciudad, pasar desapercibidos como personajes normales. No, Dios nos llama a ser luz en este mundo, y para eso la luz dice que no debe estar oculta, debe estar a la vista. Amén. ¿Entiende lo que significa convertido? Convertido es esto: soy un hijo o una hija de Dios. Y hablo como hijo o hablo como hija de Dios. En la iglesia y afuera también lo hago. Yo no uso un traje. Eso es lo que usted tiene que decirle a sus enemigos internos. Yo ya no voy a usar más un traje de superhéroe, que me lo pongo a veces según como esté y otras veces no. Yo uso la armadura de Dios. Amén. Y camino con ella desde que me levanto hasta que me acuesto todos los días. Y si voy al trabajo, yo voy con mi armadura. No la dejo en casa, porque no quiero ser un superhéroe que funciona a ratos. ¿Se acuerda de aquellas imágenes que veíamos cuando niños? El Chapulín Colorado, ¿no contaban con mi astucia? Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y de la nada aparecía. Nosotros somos llamados a vivir en plenitud con el Señor. No a tener una doble vida. Si algún día alguien te confunde con un mundano,
por tu manera de hablar. Si algún día alguien te escucha que sale algo de tu boca que no es lo que debería salir, ten por seguro que ellos están viendo que tú no estás convertida o convertido. Tal vez no sabrán cómo decírtelo porque no conocen la Biblia, pero probablemente digan: es allí un falso, es allí un religioso que habla, pero en realidad no hace nada de lo que habla. Dios te invita a que si quieres ganar esas batallas por las cuales tú oras, tendrás que salir de tu zona de confort, de tu zona de comodidad, y comenzar a buscar más de Dios, comenzar a orar. Y es más, gócense, dice la palabra, gócense, alégrense cuando se hallen en diversas pruebas. Gócense. ¿Pero cómo, Señor? Sí, porque cuando tú estés en diversas pruebas y te estés gozando del Señor, alguien va a decir: yo quiero esa fe, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Porque el mundo está acostumbrado que cuando el enemigo viene y nos aplasta, quedan llorando, quedan en el piso. Ellos quieren ver algo diferente. Tienen que ver algo diferente. Tienen que ver que tú también tienes problemas. Sí, es verdad. También tienes luchas, tienes situaciones difíciles. Pero a pesar de esas situaciones difíciles que vives, ellos tienen que ver que tú te levantas. ¿Cómo yo puedo convertir a alguien si cuando alguien se encuentra conmigo, yo le voy a decir: ¿cómo está, pastor? Y yo le digo: aquí estamos más o menos, nomás sufriendo un poco aquí, pasando de todo, porque te sabes cómo es la vida. Pues la vida es así, pues estoy medio complicado en la fe, ando medio bajón en la fe. Oiga, ¿usted cree que alguien va a decir: este pastor está convertido? No. A este pastor alguien lo convenció de que la palabra, de que Cristo es real. Sí, lo convenció y funcionó, lo creyó, pero no está convertido. Tus problemas van a persistir y se van a seguir manifestando mientras no te conviertas a Cristo. Amén. Porque el convertido no es aquel que usa un traje y lo mantiene camuflado debajo de su ropa para en algún momento aparecer como Superman. No, el convertido vive con su armadura, con su traje de guerra, todos los días, y se levanta y se acuesta con él. Y cuando está viviendo situaciones difíciles, el que es convertido es de los que también cae. ¿Pero sabes por qué cae? Porque sabe que allí está su socorro. Cae a la oración, cae a la búsqueda de Dios, de manera que el que lo ve de afuera dice: ¿qué le está pasando a este? ¿Qué le está pasando? Y cuando esperan que se quede allí sumido en su derrota, ellos ven que nos levantamos como convertidos y decimos: Señor, usted es el dueño de todas las cosas. Señor, así como usted me da, usted es dueño y soberano para quitarme. Pero yo me levanto. Mi fe no depende de la bendición que yo tenga, si mi casa está llena de comida, si mis bolsillos tienen... No, mi fe no depende de eso. Alguno de nosotros debería a menudo decirle al Señor: Señor, quiero convertirme. Quiero convertirme. Los milagros y la vista de las personas estuvieron siempre sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Él no andaba disfrazado. Donde Él pasaba había milagros. Es decir, Él no se transformaba según la ocasión. Donde Él estaba, allí ocurrían cosas grandes. ¿Y qué pasó con sus discípulos? Cortados por la misma tijera. Donde ellos iban, milagros habían. Amén. Habían quienes decían que incluso la sombra de Pedro sanaba enfermos cuando estaban en la calle y pasaba él. Sí, testimonios como eso en la historia cuentan. Está pasando algo en las personas cuando tú estás en algún lugar. Alguien te dice: uy, siento algo especial cuando estoy contigo. Siento que el ambiente aquí todo se vuelve. ¿O será que te reconocen como uno más del montón? Iglesia,
los que entran al reino de los cielos son los convertidos. Amén. Ya. ¿A quién vendrá a buscar Cristo? ¿Ah? ¿Pero dijo algo él? A sí mismo. Es decir, al que está convertido. ¿Por qué dijo Pablo, ya no vivo yo en mí? ¿Por qué dijo eso? Se vio a sí mismo y dijo, ya no estoy yo. Dijo, ya estoy convertido. En el fondo es eso. Pablo estaba convertido en otra persona. ¿Quién era esa persona? Cristo. Ya no vivo yo, mi Cristo vive en mí. Es decir, las cosas que no quiero hacer, eso hago, al final termino haciendo lo que mi Cristo me dice. Donde Él me lleva. Mi carne quisiera hacer lo contrario quizás, pero yo hago lo que Cristo quiere hacer. Eso es convertimiento. Que la vida de Pablo, por donde él estuvo, logró causar estragos. Fuimos llamados, iglesia, no para traer la paz al imperio de Satanás. Fuimos llamados para estremecer el imperio de Satanás. Y eso lo puede hacer un convertido. Porque el convencido, cuando ve ciertas cosas, huye, se esconde. Solo está convencido. El convertido se transforma inmediatamente en lo que realmente es. Una guerrera, un guerrero, y no le teme la oscuridad. No le teme. ¿Por qué? Porque ya no vive él. Cristo vive en él. Ahora, si Cristo vive en ti, yo te aseguro que no vas a pasar desapercibido en ningún lugar. Y ya no vendrán esos pensamientos morbos, esas decisiones malas. No vendrá ese viejo hombre que quiere aparecer del pasado, la vieja mujer que quiere tomar del pasado cosas y vuelve a aparecer el carácter. No. Cuando estás convertido ya no pasas por eso. ¿Y por qué? Porque ya no eres tú. Ahora es Cristo en ti. Pidámosle al Señor que nos convierta. Porque, ¿sabes? Una vez que estés convertido, el que esté alrededor de ti, cuando te vea que estás pasando por un proceso y te vea como tú adoras al Señor, como tú lo alabas, como tú clamas y cómo sonríes. Ay, Señor, gracias, Señor. Esto a mi carne no le gusta, Señor, pero ¿sabes qué? Siento que cada proceso me está purificando y eres tú que me está limpiando. Gracias, Señor. Mi vida está en tus manos. El que esperaba verte llorar y diciendo Cristo no funciona, ahora se encuentra con que está recibiendo una lección en lo que ve en ti. Y seguramente te va a decir, ¿cómo lo haces? ¿Por qué no me das la receta? Porque yo no puedo levantarme de mi fracaso. Porque yo no puedo pelear así como tú peleas. Iglesia, tienes que hacer una diferencia. Tienes que despedirte del viejo hombre. Despídete de la vieja mujer. Ya no la uses más, no te sirve. Solo te trajo fracaso, maldición. Tómate de la nueva mujer. Empodérate en Cristo Jesús. Amén. Se está usando mucho esta palabra de empoderarse, pero se usa en el mundo. Empodérate en la finanza, empodérate en los sueños, empodérate en aquello. Empodérate en Cristo Jesús, autor y consumador de tu vida. Y tus planes, tus proyectos, ¿sabes? El mejor, aquellos que ponen a Dios en la economía, yo creo que deben saber que el mejor inversionista que puedes escoger es Dios. Amén. Excelente, es lo mejor. Niégale a Dios tus recursos y verás cómo comenzará a bajar tu vida. Y andarás siempre de mal en peor. Abre tu corazón a Cristo, abre los intereses que tú tienes. Como dijo la parábola, tú me diste uno y tuve miedo de perderlo y lo enterré y lo escondí. Lo que Dios te da, ten por seguro que va a prosperar y va a crecer en la medida en que tú pones a prueba tu fe. ¿Quieres ser reconocido en el cielo? Porque eso es lo importante. Aquí en la tierra no importa que no te reconozcan, pero en el cielo deben reconocerte como
un hijo convertido, una hija convertida. Deja de decir, es que yo creo en Dios a mi manera, es que yo interpreto la Biblia a mi manera. Deja de decir eso, porque cuando te conviertes, toda la palabra de Dios te parece que es buena, que te alimenta. Jamás vas a ir en contra de ella. Vas a buscar la manera de entenderla, y aún lo que no entiende, vas a decir, Señor, dame luz, dame luz, dame luz. Y el Señor que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Por favor, cierre sus ojos.